Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que corresponde al día de hoy, 17 de marzo del año 2017. Por lo que solicito al secretario ejecutivo se sirva a pasar lista de asistencia y verificación del quórum. Con mucho gusto, comisionado. Buenas tardes, señoras comisionadas. Buenas Como lo tardes. solicita el comisionado presidente, me permito pasar lista de asistencia. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Presente. Comisionada Leida López Arrasate. Presente. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Presente. Hay quórum, comisionado presidente, con 3 asistencias. Muchas gracias. Pido por favor a los presentes ponernos de pie. Al existir el quórum y siendo las 14 horas con 5 minutos del día de hoy, 17 de marzo del año 2017, declaro formalmente abierta esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pueden tomar asiento. Gracias. Gracias. Solicito al secretario ejecutivo de lectura al orden del día. Con mucho gusto, comisionado. El orden del día preparado para esta sesión ordinaria número 11 del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública es el siguiente. Como punto número 1 tenemos lista de asistencia y declaración de quórum. Como punto número 2, instalación de la sesión. Como punto número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Como punto número 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 8 de marzo del año en curso. Como punto número 5, tenemos proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Teresa Jesús Luna Posada, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Del recurso de revisión 226, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Recurso de revisión 235, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. Recurso de revisión 238, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión 241, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión 244, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión 247, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión 265, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión 271, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión 274, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión 280, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. Recurso de revisión 283, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Cunduacán, Tabasco. Recurso de revisión 286, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Cunduacán, Tabasco. Y por último, recurso de revisión 298, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Muy bien. Perdón. Como punto número 6, tenemos proyectos a cargo de la comisionada Leida López Arrasate, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Del recurso de revisión 218, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jonuta, Tabasco. Recurso de revisión 221, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jonuta, Tabasco. Recurso de revisión 227, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. Recurso de revisión 242, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión 257, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Cárdenas, Tabasco. Recurso de revisión 263, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Con esta. Recurso de revisión 266, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión 275, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión 278, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Cunduacán, Tabasco. Recurso de revisión 281, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra de la Secretaría de Salud.
Recurso de revisión 284, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Cunduacán, Tabasco. Recurso de revisión 287, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática. Recurso de revisión 290, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión 293, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión 296, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión 305, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión 308, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión 311, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión 314, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión 317, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Y por último, el recurso de revisión 320, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Como punto número 7, tenemos proyectos a cargo de la ponencia del comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. El recurso de revisión 192, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión 195, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión 204, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión 213, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión 216, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jonuta, Tabasco. Recurso de revisión 219, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jonuta, Tabasco. Recurso de revisión 222, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jonuta, Tabasco. Recurso de revisión 225, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jonuta, Tabasco. Recurso de revisión 228, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. Recurso de revisión 234, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Recurso de revisión 237, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión 240, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión 246, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión 249, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión 258, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Cárdenas, Tabasco. Recurso de revisión 261, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Cárdenas, Tabasco. Recurso de revisión 270, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión 279, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Cunduacán, Tabasco. Recurso de revisión 285, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Cunduacán, Tabasco. Y por último, recurso de revisión 312, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Como punto número 8, tenemos análisis, discusión y aprobación en su caso del acuerdo que contiene la actualización de los criterios para el cobro de materiales utilizados en la reproducción o copiado de la información pública para el ejercicio fiscal 2017. Como punto número 9, análisis, discusión y aprobación en su caso de la suspensión de labores y términos procesales del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública correspondiente al 20 de marzo de 2017 en conmemoración al 211 aniversario del natalicio del Benemérito de las Américas Benito Juárez García. Como punto número 10, asuntos generales, y como punto número 11, clausura la sesión y cita para la próxima. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias, secretario. Le solicito que en votación económica someta a consideración de este honorable pleno el orden del día que acaba de dar a conocer. Con su venia, comisionado.
En votación económica se somete a consideración de este Pleno la propuesta del orden del día preparado para esta sesión. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestando o levantando la mano. Comisionado presidente, le informo que el orden del día ha sido aprobado con 3 votos a favor. Gracias. En desahogo al punto cuarto del orden del día, que se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de sesión ordinaria celebrada el día 8 de marzo del año 2017, misma que fue circulada previamente a los integrantes de este Pleno para que expusieran por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna observación, me permito proponer la dispensa de su lectura y con ello la aprobación del acta que se señala, por lo que solicito al secretario ejecutivo que en votación económica someta a consideración del Pleno la propuesta referida. Con mucho gusto, comisionado. En votación económica se somete a consideración de este Pleno la propuesta de dispensa a la lectura y con ello la aprobación del acta que ha sido referido por el comisionado presidente. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestando o levantando la mano. Comisionado presidente, le informo que ha sido aprobada la dispensa a la lectura y con ello el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 8 de marzo del año en curso con 3 votos a favor. En desahogo al punto quinto del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia a cargo de la honorable comisionada Teresa de Jesús Luna Posada, se le concede el uso de la voz para que realice las propuestas de resolución respectivas. Tiene usted el uso de la voz, comisionada. Muchas gracias, comisionado presidente. Buenas tardes, comisionada Leida. Buenas tardes, comisionada Tere Luna. Verla, comisionada. Igualmente, comisionada. Bienvenida a los asistentes a la sesión, compañeros servidores públicos. Les presento 13 asuntos que fueron resueltos, propuestos de resolución de la ponencia a mi cargo. Y una vez recibidas sus observaciones y comentarios, les presento el proyecto final de cada uno de ellos. El primer recurso es el 226-2017, interpuesto por quien dijo llamarse Juan Hernández Hernández en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esta persona requirió copia en versión electrónica de la convocatoria realizada para la compra de placas y calcomanías a usar durante el proceso de reemplacamiento correspondiente a los años 2014 y 2016. El sujeto obligado a través de la unidad de transparencia emitió un acuerdo de inexistencia, al que le adjuntaron todas las documentales utilizadas para la búsqueda de la información. El particular se inconforma y señala que el sujeto obligado le negó la información requerida. Durante la substanciación del recurso, el sujeto obligado ratificó su postura inicial en el sentido de que la información no existe en sus archivos. Procedimos a analizar la naturaleza de la información y advertimos en primera instancia que conforme a sus atribuciones a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no le compete suscribir este tipo de contratos. Inclusive, en la sesión ordinaria realizada el pasado 3 de marzo, la ponencia a mi cargo resolvió un recurso de revisión que fue el 166-2017 a cargo de la Secretaría de Planeación y Finanzas. En ese recurso, la Secretaría emitió un acuerdo de incompetencia y sustentó que la atribución para contar y poseer esta información le correspondía a la Secretaría de Seguridad Pública. Inclusive, durante la substanciación de aquel recurso, esta Secretaría adjuntó un acuerdo de disponibilidad mediante el cual la Secretaría de Seguridad Pública adjuntó los contratos requeridos materia de este recurso. Entonces, en primer lugar, advertimos que no tiene competencia el sujeto obligado. Sin embargo, la admitió. No ponderó las atribuciones que le corresponden conforme a la ley orgánica del Poder Ejecutivo y admitió a trámite este recurso. Y una vez que lo admitió, señaló el área correspondiente que no tenía, lógicamente, la información. Y en base a ello, ante la existencia de un acuerdo del comité, en el sentido que cuando un enlace señale que no existe la información, el titular de la unidad procedió a realizar la búsqueda de la información en todas las áreas del sujeto obligado. Las áreas, de manera uniforme, precisaron no tener la información requerida. Evidentemente, si no tenían la competencia, pues era muy difícil que tuvieran en su archivo esta información. Y una vez establecido lo anterior, volvieron a convocar al comité para que se pronunciara sobre estos informes de búsqueda y el comité aprobó un acuerdo en el que estimó viable, factible, precisar la inexistencia de la información en los archivos de ese sujeto obligado. Inclusive ordenó que la declaratoria de inexistencia debía ser suscrita por los integrantes del comité.
Sin embargo, cuando se realiza el acuerdo de inexistencia, no lo firman los integrantes del comité, sino fue el titular de la unidad de transparencia. Entonces, aquí tenemos un primer detalle, que no se acató el pedimento del propio comité, en el sentido que debían ser los integrantes del comité los que tenían que suscribir esta declaratoria. Pero además, ya entrando en materia, en análisis del asunto, se advirtió que hubieron 2 oficios que fueron firmados con las siglas PA, que coloquialmente sabemos que son por ausencia. Y en este tenor, la Suprema Corte de Justicia ha emitido jurisprudencia en el sentido de que cuando se vaya a utilizar estas siglas PA, PO, o sea que es por ausencia, por acuerdo o por delegación, para que se puedan considerar válidas estas firmas de los servidores públicos que no son los titulares, se deberá precisar, primero, sin siglas, directamente por acuerdo, por delegación, por ausencia. Posteriormente, el nombre del servidor público que firma en ausencia o por delegación de la otra persona, y además el sustento jurídico que lo faculte a firmar precisamente por acuerdo, por delegación o por suplencia. Y en estos casos, esta situación no aconteció. No se dijo nada en ese tenor, por lo tanto, estos oficios no tienen eficacia jurídica. Pero además, analizando la estructura orgánica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se advierte que hay 2 unidades a las cuales no se les peticionó la información, como son la Subsecretaría de Comunicaciones y la Dirección de la Unidad de Apoyo Ejecutivo. Visto así el panorama, es evidente que no se atendió en sus extremos el procedimiento de inexistencia que mandatan los artículos 144 y 145 de la ley de la materia. Y en ese tenor se modifica esta actuación. Cabe señalar, no era competente, pero admitió competencia desde el momento en que el sujeto obligado admitió a trámite la solicitud y emitió una declaratoria de inexistencia. Por lo tanto, se va a agotar la inexistencia, tiene que agotar el procedimiento conforme a la ley. Y en ese sentido va este proyecto. Recurso 235-2017 fue interpuesto por quien dijo llamarse José Rovirosa, en contra del Ayuntamiento Constitucional del municipio de Macuspana, Tabasco. Esta persona requirió copia en versión electrónica de las listas de raya de la Coordinación de Servicios Municipales de enero a diciembre de 2016. El sujeto obligado en su momento, a través de la Unidad de Transparencia, emitió un acuerdo de disponibilidad en el que le hizo saber al particular que la información se encontraba previamente publicada en el portal de transparencia, por lo cual le proporcionó una dirección electrónica a la cual podía acceder. El particular se inconforma porque advierte que no fue correcta la respuesta, ya que en ninguno de los documentos digitalizados en el archivo ZIP se encuentra la información solicitada por el suscrito. Máxima que la directora de Finanzas señala que la información existe y está disponible. Ese es su alegato defensivo. Durante la substanciación del recurso de revisión, compareció el sujeto obligado, quien ratificó su actuación inicial e insistió que la información se encontraba publicada en su portal de transparencia en el mismo link que en su momento emitió en el acuerdo de disponibilidad. Procedimos a analizar este asunto conforme a los alegatos vertidos por el particular y el informe emitido por el sujeto obligado, y específicamente acudimos a la dirección electrónica que citó en ambas actuaciones, informe y acuerdo de disponibilidad. Y tiene razón el particular, no está la información. Solamente aparece el acuerdo de disponibilidad, pero la información relativa a las listas de raya de todo el año 2016 no se encuentra. En la actuación del sujeto obligado anexó también un CD que señala que ahí se encuentra la información de su interés. Al revisar el contenido del CD, efectivamente, tiene toda la razón en particular, se encuentran 2 archivos, uno por cada mes del año 2016, en donde aparecen relaciones que están clasificadas, son varias columnas, es una relación que viene el nombre completo de los servidores públicos, la descripción del puesto y el importe total. Es decir, estos datos sí atienden en sus extremos el requerimiento del particular. Sin embargo, esta información solamente fue llegada a este órgano garante como sustento de sus afirmaciones, pero no se encuentra publicado lógicamente en el sistema Infomex y mucho menos en el portal de transparencia en el rubro de estrados, que es el lugar idóneo para la difusión de este tipo de información, y por lo tanto, pues es evidente que esta actuación no beneficia al sujeto obligado para permitir el sobreseimiento, toda vez que falta este requisito de publicidad de la información. Por lo tanto, se modifica esta actuación del sujeto obligado para que publique esta información que nos hizo llegar a nosotros a través
del sistema Infomex que se le habilita por este medio. El recurso 238-2017 fue interpuesto por quien dijo llamarse Víctor Pérez López en contra del municipio de Tenosique. Esta persona requirió conocer cuántas personas atendió la Cruz Roja en Tenosique, Tabasco, durante el año 2016. Es un asunto que ya la ponencia 2 ya resolvió en la sesión pasada, no sé si en la ponencia 3 también me parece. Y aquí, al igual que en los casos anteriores, no atendió la respuesta. Esta solicitud del sujeto obligado, no hubo respuesta alguna. El inconforme, lógicamente, aduce esta situación de no tener respuesta alguna. Y durante la substanciación del recurso de revisión, tampoco compareció el sujeto obligado a emitir alguna respuesta sobre el particular. Analizamos el asunto teniendo como antecedente lo razonado en la sesión pasada. Y efectivamente advertimos que la Cruz Roja es una institución independiente sin fines de lucro y que se mantiene de las donaciones que recibe de la población en general, ya sea en efectivo o en especie. No es un sujeto obligado por esta ley, no depende administrativamente del ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. En ese tenor es claro que no es información que deba tener bajo su posesión este sujeto obligado, por lo que la actuación correcta debe haber sido emitir un acuerdo de incompetencia, para lo cual, de acuerdo al artículo 142, en relación con el artículo 48 de la propia norma tabasqueña, debió haberse convocado el Comité de Transparencia para que en una sesión, pues, precisara esta situación de no tener competencia para atención. Y al no haberlo hecho, es fundado este alegato y se instruye al sujeto obligado, pues, que dé la respuesta conforme a los términos señalados en este proyecto de resolución. El recurso 241-2017, que también fue interpuesto por Víctor Pérez López, también en contra del municipio de Tenosique, Tabasco. Aquí se solicitó el currículum vitae del director de tránsito. El sujeto obligado atendió el pedimento, emitió un acuerdo de disponibilidad y adjuntó en forma íntegra el currículum vitae tal cual obra en sus archivos. El particular, y miren el alegato del particular, señaló: me inconformo con la respuesta otorgada, ya que existen inconsistencias en la información que presentan en el currículum. Como por ejemplo, señalan un año de nacimiento que no corresponde a la edad que manifiesta tener el funcionario público. Imagínense, estamos utilizando como argumentos datos personales de un servidor público y no existen autorización, consentimiento alguno para que estemos en esta discusión de los datos personales de un servidor público. Imagínense nada más. Bien, analizamos la información proporcionada por el sujeto obligado y efectivamente, tal como lo señaló el recurrente, existe tal cual el informe, el currículum vitae. Es decir, podemos advertir nombre, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, estado civil, domicilio, teléfono, CURP, folio de lector, cartilla militar, entre otros datos del director de tránsito municipal. Es evidente, y es un tema que hemos analizado en varias sesiones, que en este tipo de documentos, como son los currículum vitae, efectivamente hay información personal pública, pero también hay información personal y que para poder difundirlas se requiere del consentimiento de los dueños de la información, en este caso del director de tránsito municipal. Y en autos no existe constancia de que se cuente con el consentimiento de ese servidor público para difundir su información. Por lo tanto, es evidente que esta actuación del sujeto obligado se realizó al margen de lo que dispone nuestra propia norma, que es haber sido convocado el Comité de Transparencia para darle a conocer que existe esta situación y para que en este caso el comité pues confirme la clasificación de la información como confidencial y hubiera señalado qué datos personales debían ser testados y no entregarse de manera lisa y llana al hoy solicitante. En ese tenor, es evidente que se requiere en primera instancia que el sujeto obligado en un plazo de 3 días hábiles presente a este órgano garante, a esta ponencia, el consentimiento otorgado por el director de tránsito municipal para publicitar sus datos personales. En el entendido que si no lo tiene, pues entonces tenemos que iniciar un procedimiento administrativo de responsabilidad en contra del servidor que resulte responsable de esta difusión de información confidencial. Pero además, también se está instruyendo
se revoca esta actuación del sujeto obligado para efectos de que convoque al Comité de Transparencia para que, conforme al procedimiento legalmente establecido en nuestra norma tabasqueña y en los lineamientos en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, el comité establezca toda la ruta que hay que seguir para poder elaborar una versión pública de este tipo de documentos. Ese es el proyecto de este asunto. El recurso de revisión 244-2017 fue interpuesto por quien dijo llamarse Lorena Fuentes, también en contra del municipio de Tenosique, Tabasco. Esta persona requirió conocer qué terrenos se han adquirido en lo que va de la presente administración municipal de Tenosique, 2016-2018, desglosado por ubicación, superficie y costo total de cada uno de ellos, así como el origen o la fuente de financiamiento de esos recursos. El sujeto obligado no dio respuesta en el plazo legal. Evidentemente, ese es el motivo de inconformidad del particular. Y durante la substanciación del recurso de revisión, tampoco el sujeto obligado se hizo presente, ni no expuso pruebas ni alegato alguno. Procedimos a analizar el reporte del historial de recursos de revisión emanado del sistema informático Infomex Tabasco, y efectivamente tiene razón el particular, durante el plazo de los 15 días hábiles no hubo respuesta por parte del sujeto obligado. Por lo tanto, tenemos que hay una omisión de cumplimiento a nuestra norma local tabasqueña, nuestra norma local. En suplencia de la queja, analizamos la naturaleza de la información requerida y advertimos que esta información está relacionada con una obligación de transparencia común prevista en el artículo 76 de la ley tabasqueña, que precisamente alude al inventario de bienes muebles e inmuebles de los sujetos obligados que se tiene la obligación de difundir, ¿sí? Para tal efecto, acudimos a lo que establece el Código Civil, el cual en su dispositivo 848, fracción primera, define qué son bienes inmuebles y señala que son aquellos, es el suelo y las construcciones adheridas a él, ¿sí? De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, un bien inmueble son tierras, edificios, caminos, construcciones y minas, junto con los adornos o artefactos incorporados, así como los derechos a los cuales se atribuye la ley esta consideración. En ese tenor, es evidente que es información que presumiblemente posee el sujeto obligado. Ahora bien, los propios lineamientos disponen, estos lineamientos en materia de publicación de obligaciones de transparencia disponen que es factible que se pueda presentar en versión pública esta información, sobre todo aquellos que estén relacionados con la seguridad nacional, la seguridad pública o sean de interés público. Evidentemente que para poder elaborar la versión pública de una obligación de transparencia se tiene que convocar al Comité de Transparencia, quien deberá precisar a través, si se trata de un acuerdo de reserva, de la prueba del daño, el por qué es necesario restringir esta información y no hacerla del conocimiento público, ¿no?, de la sociedad. Entonces, en ese tenor, se le hace saber al sujeto obligado que es fundado el alegato vertido por la recurrente y para los efectos de que realice la búsqueda de la información al área correspondiente, quien deberá precisar si se trata de información pública o tiene algún dato de carácter restringido, como puede ser una causal de reserva. De ser el caso, pues se deberá convocar al Comité de Transparencia para que se pronuncie sobre la clasificación, para que confirme, modifique o revoque esta clasificación de información como restringida. Y en un plazo de 10 días deberá comunicar el resultado de su acción al particular y 3 días adicionales más a este órgano garante para informar el cumplimiento de la misma. El recurso 247-2017 también es promovido por quien dijo llamarse Lorena Fuentes contra Tenosique. Esta persona requirió en este asunto copia escaneada de todas las renuncias presentadas a SH Ayuntamiento durante el año 2016 y en lo que va del año 2017. Renuncias. Yo creo que todo el mundo sabe que es una renuncia, ¿no? El sujeto obligado no dio respuesta en el plazo legal. El particular se inconformó por esta situación. Durante la substanciación del recurso de revisión tampoco hubo respuesta por parte del sujeto obligado y en la ponencia se procedió a hacer el análisis al reporte del historial de recursos de revisión emanado del sistema Infomex y efectivamente se advirtió que no hay respuesta. Es decir, hay un silencio por parte del sujeto obligado.
Por lo tanto, en ese sentido es fundado el alegato vertido por la recurrente. Ahora bien, por lo que respecta a la naturaleza de la información, como comentaba en su momento, todo el mundo sabe qué es una renuncia. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, señala que es la dimisión o dejación voluntaria de algo que se posee o del derecho a ello, ¿sí? Es un instrumento, documento que contiene propiamente una renuncia. En una renuncia, ¿qué elementos podemos encontrar? Evidentemente vendrá la fecha, el destinatario, las razones genéricas del por qué se dimite una relación laboral y la firma de la persona que está dimitiendo, ¿no? De la dimisión, ¿no? Pero también hay ocasiones, esa es la forma general, pero hay ocasiones donde la persona que está renunciando adjunta su teléfono, adjunta su domicilio por posibles datos que pudiera requerir el jefe del área donde se encuentra asignado, o inclusive para fedatar que se trata de él mismo viene la CURP de la persona. Entonces, en esos casos, estos datos son personales y deben ser testados, para lo cual, evidentemente, se tiene que convocar al Comité de Transparencia para que se pronuncie sobre el particular, sobre la clasificación de la información, siempre y cuando tengan estos datos personales. Si no, no tienes evidente que se trata de una información pues pública y se tiene que proporcionar. Y ese es el sentido del proyecto. Es fundado el alegato y se instruye al sujeto obligado a realizar la búsqueda de la información en el periodo requerido por el particular, que fue todo el año 2016 y en lo que va del año 2017. En lo que va del año, tal como lo señala el particular, se entiende que es de los primeros 15 días porque se toma en consideración que presentó el pedimento el 16 de enero. Por lo tanto, es del 1 al 16 de enero de 2017 que deberá abarcar la búsqueda de la información y pues proporcionar la respuesta que en derecho corresponde al particular. En el recurso 265-2017, Víctor Pérez López requirió al municipio de Tenosique, Tabasco, copia escaneada de la declaración patrimonial de inicio del presidente municipal. El sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad al que adjuntó la copia de la declaración patrimonial de inicio testada en versión pública. El particular se inconforma porque alude que le mandan un oficio de respuesta que no corresponde a su solicitud y que por otro lado le dan un link electrónico que no abre. Procedimos al análisis de la información correspondiente y advertimos que no le asiste la razón al particular. La información, si es visible, es descargable y se puede advertir que se encuentra el acuerdo de información pública y el oficio suscrito por el director de administración. Efectivamente, este oficio no remite a la información peticionada por el particular. Durante la substanciación del recurso de revisión, el sujeto obligado reconoció que efectivamente hubo una equivocación al momento de dar respuesta, adjuntó un oficio que no correspondía con el pedimento de información, pero que emitió un nuevo acuerdo donde le adjunta el enlace correspondiente al particular para que pueda consultar la información en versión pública. Con base en este elemento, se advirtió que en el portal aparece publicado el acuerdo emitido por el sujeto obligado, un expediente de reserva y la versión pública de la declaración patrimonial inicial del presidente municipal. Analizamos esta actuación y advertimos que efectivamente hay una versión pública donde aparecen testados aquellos datos que no se tornan públicos, sino siguen manteniéndose bajo el esquema de la intimidad de las personas. Sin embargo, aquí cabe señalar que hay una gran diferencia en el tratamiento de la declaración patrimonial como se venía dando con la ley abrogada. Con esta nueva ley, y que digo, nueva ley, ya tenemos más de un año de vigencia de esta ley, para poder publicar una declaración patrimonial en cualquiera de sus modalidades, inicio, de la segunda, ¿cómo se me fue el nombre? Es la inicial, la de conclusión y la de en medio, la de modificación. Cualquiera de esas tres es requisito indispensable que el servidor público de que se trate tiene que dar su anuencia. No basta con que yo tengo como Contraloría Interna, tengo la información y con que yo la someta a consideración del Comité de Transparencia. Oye, aquí tengo datos personales, confírmeme la clasificación y con base a ello el comité pueda publicar. No basta. Específicamente hay disposición expresa de nuestra ley
que señala que en tratándose de este tipo de documentos es requisito indispensable que conste el consentimiento del servidor público de que se trate. Y al efecto les leo el contenido del artículo 76, precisamente que alude a las obligaciones de transparencia comunes. Este artículo en su fracción 12 dispone que es información que debe ser publicada, la información en versión pública de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos que así lo determinen en los sistemas habilitados para ello de acuerdo a la normatividad aplicable. Los lineamientos generales técnicos en materia de publicación de las obligaciones de transparencia disponen que para dar cumplimiento a esta obligación, los sujetos obligados deberán contar con el consentimiento expreso de los titulares de la misma, es decir, el consentimiento debe revestir 4 elementos importantes: ser informado, ser expreso, ser previo y ser por escrito, para que en ese tenor el área correspondiente pueda difundir la información. En el caso no se advirtió este procedimiento, es más, no se hace mención si el particular tuvo conocimiento de esta situación y evidentemente la actuación realizada no es acorde al marco jurídico que regula este tipo de documentos. Por lo tanto, el proyecto revoca la actuación del sujeto obligado. En primer lugar, como existe la información publicada, que nos remite el consentimiento, en un plazo de 3 días hábiles nos tiene que remitir el consentimiento del servidor público de que se trata. Se autorizó la versión pública de su información. En caso de no hacerlo, evidentemente hay que convocar al Comité de Transparencia para efectos de que se pronuncie sobre esta situación, porque también hay un apartado en los lineamientos en materia de clasificación de la información y para la elaboración de versiones públicas, que señala en ese lineamiento que cuando exista una información relativa a obligaciones de transparencia que contengan datos personales, el comité deberá convocar al titular de la información, tratándose de servidores públicos, quien deberá precisar su anuencia o no para la difusión de la misma. Entonces, en ambos casos, tanto en el lineamiento de obligaciones de transparencia como en los lineamientos en materia de clasificación y desclasificación de la información, es requisito indispensable contar con el consentimiento de los servidores públicos y dueños de la información. Por lo tanto, se revoca esta actuación del sujeto obligado. Víctor Pérez López, también en contra de Tenosique, Tabasco, en el recurso 271-2017, requirió la nómina completa de 2017, que incluye todas las percepciones que recibe cada funcionario. No hubo respuesta por parte del sujeto obligado, se inconforma por esa situación. Durante el trámite del recurso tampoco compareció el sujeto obligado, por lo que procedimos a analizar este asunto. Y advertimos que efectivamente es fundado el alegato vertido por el particular, ya que en el reporte del historial de recursos de revisión emanado del sistema Infomex no aparece evidencia alguna de que el sujeto obligado hubiera dado respuesta. Por otra parte, por lo que respecta a la naturaleza de la información solicitada, hemos advertido en varias ocasiones que este tipo de información es parcialmente pública porque puede contener datos personales. En la nómina completa puede venir datos como la CURP, que es la clave única de registro poblacional, puede venir el registro federal de contribuyentes, pueden venir deducciones personales, en los cuales es necesario contar con la anuencia de los servidores públicos para difundirla. Y en ese tenor se le hace el conocimiento al sujeto obligado que deberá convocar al Comité de Transparencia para que se pronuncie sobre esta posible clasificación de la información como confidencial. Entonces se declara fundado y se instruye al sujeto obligado a realizar la búsqueda de la información en el entendido que deberá hacer por lo que corresponde a la primera nómina del mes de enero, considerando para ello que la solicitud fue presentada el pasado 19 de enero de 2017. Es decir, que esa fecha solamente va a transcurrir de una quincena y ese es el periodo de la información que deberá abarcar la búsqueda de la misma. En el recurso 274-2017, Javier Alamilla interpuso el recurso en contra del municipio de Tenosique, Tabasco. Requirió acta completa del Cabildo en donde conste la aprobación del monto aprobado para el proyecto de Carnaval 2017. El sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad al cual adjuntó el acta requerida por el particular. El particular se inconforma y señala que está incompleta, ya que la hoja 4 del acta que se le entregó no se visualiza nada. Nosotros procedimos al análisis de la información y efectivamente se advierte que el sujeto obligado adjuntó el acta de Cabildo número 29, celebrada el día 2 de marzo de 2017 y que consta de 13 hojas.
y en la que se advierte que en el punto 6 del orden del día se aprobó la autorización de la contratación de artistas musicales y la quema de fuegos pirotécnicos para la celebración y clausura del Carnaval 2017 de ese municipio. Se advirtió que el monto total aprobado fue de 3.217.000 pesos. ¿Sí? Y aparece evidentemente la información del interés del particular. Por lo tanto, advertimos que sí tiene la información requerida por el particular. Sin embargo, efectivamente, también le existe la razón al particular, la hoja 4 no contiene nada, está en blanco. Y si está entregando el acta completa, no existe pronunciamiento de la autoridad del por qué no entregó el contenido de esa hoja. Es decir, está incompleta el acta, no está completa. No hay un pronunciamiento, puede ser que el sujeto obligado no se dio cuenta igual, que no escaneó completa la información, pero tiene razón el particular. Falta que se le entregue completa la información. Por ello se modifica esta respuesta de esta actuación del sujeto obligado para efectos de que entregue completa la información del interés del particular. Miguel González Garrido presentó recurso ante el municipio de Emiliano Zapata en el expediente 280-2017, en el que requirió copia de todos los recibos de pago de todos los trabajadores durante el año 2016. No hubo respuesta del sujeto obligado, ese es el motivo de inconformidad. Tampoco hubo informe de pruebas y alegatos durante la substanciación del recurso y evidentemente todos estos factores, aunado al análisis del reporte de recursos de revisión emanado del sistema Infomex, permiten concluir que efectivamente es fundado el alegato del solicitante en virtud de que no hubo respuesta a su petición. Por lo que hace la naturaleza de la información, este proyecto señala con claridad que los recibos de pago es información que tienen datos públicos, pero que también coexisten datos personales, que como ya mencionamos en el asunto pasado, puede contener, al igual que en la nómina, puede venir el registro federal de contribuyentes, la CURP, deducciones personales, número de empleado, que si no se cuenta con la autorización correspondiente de los dueños de la información, no es factible su difusión. En ese tenor, se declara fundado y se instruye al sujeto obligado a realizar la búsqueda de la información en los archivos del área que conforme a sus atribuciones deba poseer la información y quien deberá precisar si contienen estos datos confidenciales. De ser el caso, deberá convocarse al Comité de Transparencia para que confirme la clasificación de la información como confidencial, precisando los datos personales que deben ser testados y elaborar la versión pública para el particular. En el recurso 283-2017, también de Miguel González Garrido en contra del municipio de Cunduacán, Tabasco, se requirió copia de todos los recibos de pago de todos los trabajadores durante el año 2016. Hubo un acuerdo de disponibilidad, el particular se inconforma porque considera que él entregó la información en un formato que no le permite leerlo y procedimos nosotros a hacer el análisis correspondiente a este asunto. Bien. Como hemos advertido, recibos de pago coexiste información pública e información personal, en la cual se requiere el consentimiento de los dueños de la información para poder difundirles. ¿Sí? En este caso, la titular de la Unidad de Transparencia de Cunduacán realizó el procedimiento conforme a la norma. Se giró el oficio correspondiente al área administrativa. Dijo el área administrativa que habían 1,630 servidores públicos que laboraban para ese ayuntamiento. Y que la información tendría que elaborarse en versión pública porque contiene datos personales. Se convocó al Comité de Transparencia, el comité confirmó la clasificación de información y dijo qué datos debían ser testados. Por lo tanto, hizo una operación aritmética la Unidad de Transparencia y dijo que, pero además de estos recibos de nómina, habían 6,356 recibos más relativos a esas nóminas adicionales, como son pagos de aguinaldo, prima vacacional, etcétera, que sumaban 6,356 recibos. Por lo tanto, como tenían que elaborarse en versión pública, el particular tenía que pagar los gastos de reproducción, lo cual es correcto y lo mandata nuestros lineamientos. Hizo una suma aritmética ahí y dijo que en total tendría que pagarse 3,178 pesos por las 6,356 copias de los recibos de pago. Analizamos esta actuación del sujeto obligado y advertimos que el procedimiento desarrollado para confirmar la clasificación de la información fue correcta.
el sujeto, en la unidad de transparencia solicitó la información al enlace de administración. El enlace de administración fue muy claro en decir cuántos recibos habían de nóminas, cuántos de nóminas extraordinarias, pagos extraordinarios, y precisó que deben ser testados. El comité confirmó y le dijo que datos deben testarse. El problema que encontramos aquí es la suma aritmética, porque la actuación de como órgano garante es verificar toda la actuación en conjunto de la unidad de transparencia. Y veamos por qué. Y vamos a parecer una cuestión aritmética, pero vale la pena. A ver, fueron 1,630 servidores públicos. Si nos están pidiendo los recibos de pago de todo el año, sabemos que son pagos quincenales, es decir, son 2 recibos por mes. Entonces tenemos que, si son 2 recibos por mes y son 12 meses. Entonces multiplicamos 1,630 personas, que son igual como si fuera un recibo de pago cada persona, lo multiplicamos por las 2 quincenas, nos da un total de 3,260 recibos. Que eso lo multiplicamos por los 12 meses, nos da un total de 39,120 recibos. A esos recibos le sumamos los 6,356 que dijo el enlace, que se refieren a los pagos extraordinarios, a las nóminas extraordinarias relativas a los periodos vacacionales y aguinaldos y demás. Esta suma, pero aquí hago un paréntesis. El enlace no nos dijo de dónde sacó esos 3,000, ¿qué servidores públicos recibieron estos pagos? Porque si nosotros hacemos la división de los 6,356 entre los 1,630 trabajadores que dijo inicialmente que había en el municipio, nos sale a 3,89 recibos. Quiere decir que hay un dato que está incorrecto aquí porque las matemáticas tienen que ser exactas. Yo no te voy a dar medio recibo. O sea, medio recibo a Manuel y un cuarto de recibo a Leida, ¿verdad? Es un recibo completo, es una unidad entera. Entonces aquí hay un dato impreciso dado de las nóminas extraordinarias. Pero vamos a pensar que se lo convalidamos, sumamos los 39,120 recibos más los 6,356 de pagos extraordinarios, nos hace un gran total de 45,476 recibos. Si pensamos que fuera un recibo por hoja, sería también un exceso porque puede entrar en un recibo, pueden entrar más, pero vamos a pensar, un recibo por hoja, el costo de reproducción que tiene este municipio es de 0.50 centavos. Entonces multiplicamos los 45,476 por 0.50, nos da un gran total de 22,738 pesos por la reproducción de todos los recibos de pago. ¿Sí? Sin embargo, el sujeto obligado nomás estar señalando que se deberá pagar 6,356 recibos por 50 centavos, que es un total de 3,178. ¿Qué evidencia aquí? Que lo que está pidiendo por cobrar no es la información que está solicitando el particular. ¿Ok? Primero faltó fundar y motivar porque son 6,356 recibos, porque no es un número correcto, par, ¿no? Y además, ¿cuántos recibos pueden fotocopiarse en una hoja? En una hoja fácilmente puedo advertir que pueden ser hasta 4 recibos. Si yo considerara como proyectista resolutora de este asunto, que entran 4, yo hago la división de los 45,476 recibos entre 4, tampoco me dan los 6,356 hojas. Es decir, no hay motivación del por qué arribó a esta conclusión la unidad de transparencia. En ese tenor, pues va enfocado nuestro proyecto, en el sentido de que haga una buena suma, una buena operación matemática y diga con claridad, primero, ya tenemos el dato de cuántos recibos son, cuántos recibos puede fotocopiar en una hoja y de ahí pues sacar la operación para decirle al particular exactamente el monto que deberá pagar. Entonces, bueno, no sé si deja sentido ahí, pero se modifica porque ahí no hay intervención del comité, sino directamente la unidad es la que tiene que hacer la actividad, ¿sí? Ya vamos terminando, presidente. El recurso 286-2017 fue interpuesto por quien dijo llamarse Miguel González Garrido en contra de Cunduacán, igual Cunduacán.
Se requirió copia de todos los oficios firmados por el presidente municipal durante el año 2016. Durante el año 2016, enero a diciembre, ¿no? El sujeto, la unidad de transparencia requirió la información, directamente el presidente municipal responde en este asunto y dice que la información es con corte del 1 de enero al 30 de noviembre. Ya advertimos que hay un desfase, porque dijo todo el año 2016, y aquí está diciendo del 1 de enero al 30 de noviembre. Y que la información consta de 152 oficios que tienen datos personales. Ante esta respuesta, la unidad convoca al comité y el comité lo que hace es clasificar todos los que tienen información confidencial. Y toda vez que requieren ser elaborados en versión pública, le señala al particular que tiene que pagar un costo por la reproducción de esos oficios. Pero en el acuerdo se señala, emitido por la unidad de transparencia, que son 152 hojas, de que hay un cambio. Porque una cosa son 152 oficios y estamos claros que un oficio puede estar compuesto de una hoja, de 2 hojas, o de 10 hojas, o 20 hojas, dependiendo el tema que abarque el oficio. Y la unidad habló de 152 hojas. Aquí ahí tenemos una diferencia. Pero cuando hace el cuadrito de costos de reproducción, ya no habla solamente ya de hojas, de 152, sino habla de 153. Ya tenemos otra inconsistencia en este cobro de la información. Pero al margen de que hay una inconsistencia, está incompleta la respuesta porque el propio titular del sujeto obligado señaló que era con corte al 30 de noviembre cuando el pedimento fue hasta todo el año 2016, es decir, hasta el 31 de diciembre. Por lo tanto, se revoca este proyecto, pero además, algo que se me olvidaba, se generalizó en que todos los oficios eran restringidos por ser confidenciales. Y analizamos la naturaleza de las facultades del presidente municipal, hay funciones que son netamente públicas. No es posible que en todos los oficios suscritos por el presidente municipal en un año, todos tengan un dato personal. Que revela que el comité no tuvo a la vista la información para poder verificar que efectivamente todos tenían algún dato restringido. Por lo tanto, también se instruye al comité a que analice directamente la información que se considera confidencial para efectos de evidenciar si efectivamente todos los oficios tienen algún dato restringido, para estar en condiciones de aprobar o no la clasificación de una información como confidencial o modificar esta clasificación. Es decir, precisar, del oficio número 5, el 15 o el 30 son públicos. Únicamente se van a restringir ciertos datos, oficios número tal, tal y tal. Pero además tiene que haber una secuencia numérica, porque sí hay un control numérico de los oficios que expide, en este caso, el presidente municipal. Todo ello revela que hay que revocar esta actuación del sujeto obligado. Y el último proyecto es el 298-2017, que fue interpuesto por Lorena Fuentes en contra del municipio de Tenosique, Tabasco. La persona requirió copia escaneada de las actas de cabildo originales firmadas correspondiente al mes de enero de 2017. No hubo respuesta del sujeto obligado, se inconforma la particular por esa situación, no hubo informe tampoco del sujeto obligado durante la sustanciación del recurso. Por lo tanto, al revisar esta situación conforme al historial del reporte de recursos de revisión, advertimos que efectivamente no existe en el sistema Infomex evidencia alguna de que hubiera dado respuesta al sujeto obligado. Por lo tanto, se declara fundado este alegato vertido por la particular. En cuanto a la naturaleza de la información, hemos dicho ya, inclusive aquí, en algunos asuntos, que las actas de cabildo es información que está relacionada con una obligación de transparencia específica que los ayuntamientos deben publicar, las actas de cabildo. Esta obligación de transparencia permite la publicación de la información en versión pública, si tuvieran algún dato de carácter reservado o confidencial. Es decir, el propio ejemplo que señalan los lineamientos es que se estuviera resolviendo algún procedimiento administrativo de responsabilidad, alguna toma de decisión, inclusive algún pedimento de un particular en un acta de cabildo. Entonces, se considera la factibilidad de que se elaboren versiones públicas de estas actas. Entonces, en ese tenor, se le hace saber al sujeto obligado que deberá, si fuera el caso, deberá convocar al Comité de Transparencia para que se pronuncie sobre esta situación y el comité, ya sea que confirme, modifique o revoque la determinación inicial que hubiera realizado el enlace de transparencia del área responsable. Y con ello, presidente, concluye mi participación. Gracias.
Por todo lo expuesto por la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada, solicito al secretario ejecutivo somete en votación nominal de este Consejo la propuesta de los proyectos de resolución presentados. Con mucho gusto, comisionado. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentadas. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Favor. Santos. Comisionado presidente, le informo que los proyectos de resolución fueron aprobados con 3 votos a favor. Pasamos al desahogo del punto sexto del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la honorable comisionada Leida López Arrasate. Se le concede el uso de la voz para dar a conocer las propuestas respectivas, comisionada. Con su permiso, presidente, comisionada Teresa Luna, al personal que nos acompaña en los medios de comunicación. Me permito dar cuenta de 21 proyectos de resolución en los siguientes sentidos. Se confirman 4 recursos de revisión: el 263 en contra del Ayuntamiento de Tenosique, Tabasco, el 281 en contra de la Secretaría de Salud, el 293 en contra del Ayuntamiento de Tenosique y el 311 en contra del Ayuntamiento de Tenosique. Son fundados 10 recursos de revisión: el 251 en contra del Ayuntamiento del Municipio de Cárdenas, Tabasco, el recurso 275 en contra del Ayuntamiento de Tenosique, Tabasco, el 278 en contra del Ayuntamiento de Cunduacán, el 287 en contra del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, el 296 en contra del Ayuntamiento de Tenosique, el 305 en contra del Ayuntamiento de Tenosique, el 308 en contra del Ayuntamiento de Tenosique, el 314 en contra del Ayuntamiento de Tenosique, el 317 en contra del Ayuntamiento de Tenosique, el 320 en contra del Ayuntamiento de Tenosique. Y son modificados el 227 en contra del Ayuntamiento de Macuspana, Tabasco, el 266 en contra del Ayuntamiento de Tenosique. ¿266? No. A ver, espérame. Sí, 266 en contra del Ayuntamiento de Tenosique. Modifica. El 284 en contra del Ayuntamiento de Cunduacán. Y son revocados 4 asuntos más, que es el recurso de revisión 218 en contra del Ayuntamiento de Jonuta, el 221 en contra del Ayuntamiento de Jonuta, el 242 en contra del Ayuntamiento de Tenosique y el 290 en contra del Ayuntamiento de Tenosique. Por la relevancia de los asuntos, de los 10 asuntos que tienen que ver con la con la fundamentación y operante, pues estos asuntos están vinculados al silencio administrativo de estos entes fiscalizables. ¿Alguna detalle? No. Perdón. Que tiene que ver con el silencio administrativo, sobre todo porque, analizando la naturaleza de la información, es vinculada a información que por su propia naturaleza, valga la redundancia, es de carácter pública. Y tendríamos que en el caso de Cárdenas, Tabasco, estaban solicitando copia en versión electrónica de los montos de recursos recibidos del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Como ustedes conocerán, la ley que rige en la materia se programa recursos de carácter federal que tiene la finalidad del rescate de espacios públicos y de acciones que permitan bajar la incidencia de delito en los polígonos de alta delincuencia, de tal manera que toda esta información tiene el carácter de pública. De igual forma, se están pidiendo contratos firmados en el caso del Ayuntamiento de Cunduacán, de Tenosique, relacionado con el ejercicio público. Esta información, evidentemente, que estamos hablando que es información pública. Y por la relevancia del asunto, quisiera dar cuenta de uno que particularmente llama mi atención en el sentido de la connotación de la pregunta. Pide copia escaneada de los informes de cuenta pública enviados al OSFE durante el año 2016. Es importante decir que en el caso de cuenta pública hay 3 momentos que se presentan informes. Uno es el informe mensual como parte del ejercicio presupuestal
el arqueo entre los ingresos y los egresos. El otro es el informe trimestral de cuenta pública y el informe anual. Constitucionalmente, uno de los principios de la anualidad relacionado con la cuenta pública 2016 todavía será hasta el próximo diciembre de 2017 cuando se podrá calificar las cuentas públicas. La ley específica en la materia, en el caso de la ley de fiscalización, señala precisamente que esta guarda la secrecía hasta que una vez el Congreso haya emitido la calificación y el decreto de cuenta pública calificada. De manera tal que pudiese estar en el supuesto de que los informes que están solicitando pudieran ni siquiera haberse generado, porque hay tres momentos importantes. En el mes de abril, el ente fiscalizable tiene que presentar al OSFE el informe de cuenta pública. Y el 1 de agosto del ejercicio 2017, el OSFE presenta al Congreso del Estado el informe de resultado de cuenta pública del ejercicio 2016. De manera tal que, teniendo esos supuestos, tendrá que darse la intervención legal al Comité de Transparencia para que pueda darse incluso o la reserva de información o la inexistencia por estar integrándose en este proceso que constitucionalmente y por mandato específico de la Ley de Fiscalización ordena a los entes fiscalizables. De manera tal que, como existió un silencio administrativo, en automático le estamos dando la entrada y que se haga la intervención que legal le compete al Comité de Transparencia. El otro asunto, pues es similar, nada más que se trata del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática. Aquí le pidieron al PRD el monto, el documento donde conste la prerrogativa integrada a la dirigencia municipal del Partido de la Revolución Democrática. Evidentemente, también existe un silencio administrativo. Durante la sustanciación del recurso de revisión no existió el informe tampoco del partido y pues aquí, tanto por nuestra ley de transparencia, inclusive las prerrogativas, es parte de la ley específica de los partidos políticos, señalar los montos, es parte de la información financiera que son obligaciones de transparencia y aquí hay una violación grave en el sentido de no garantizar ni siquiera en la primera instancia, ni siquiera en el proceso de sustanciación del recurso de revisión, ni rendir ningún tipo de informe. Por lo tanto, se le condena al Partido de la Revolución Democrática pueda dar cumplimiento a los extremos de la solicitud. Con eso doy cuenta de los asuntos de mayor relevancia que esta ponencia pone a consideración de este Pleno. Muchas gracias, comisionada. Dado lo expuesto relativo a los asuntos resueltos por la comisionada Leida López Arrasate, solicito al secretario ejecutivo somete en votación nominal de este Pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Con mucho gusto, comisionado. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los A Santos. favor. Comisionado presidente, le informo que han sido aprobados con 3 votos a favor los proyectos presentados. Muchas gracias. Pasamos el desahogo al punto 7º del orden del día, que consiste en las propuestas de los proyectos de resolución de la ponencia a mi cargo. Me permito poner a consideración de este honorable Pleno los siguientes proyectos. El recurso de revisión 192 contra el Ayuntamiento del municipio de Tenosique se propone revocar. El 195 contra el Ayuntamiento del municipio de Tenosique se propone confirmar. El 204 contra el Ayuntamiento del municipio de Tenosique declarar fundado. El 213 contra el Ayuntamiento del municipio de Tenosique declarar fundado. El 216 contra el Ayuntamiento del municipio de Jonuta modificar. El 219 contra el Ayuntamiento del municipio de Jonuta revocar. El 222 contra el Ayuntamiento del municipio de Jonuta de igual manera se propone revocar. El 225 contra el Ayuntamiento del municipio de Jonuta modificar. El 228 contra el Ayuntamiento del municipio de Macuspana modificar. El 234 contra el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco revocar. El 237 el Ayuntamiento del municipio de Tenosique declararlo fundado. El 240 el Ayuntamiento del municipio de Tenosique fundado. 246 contra Tenosique fundado. 249 contra Tenosique fundado. El 258 contra el Ayuntamiento del municipio de Cárdenas fundado. El 261
contra el Ayuntamiento del Municipio de Cárdenas fundado, el 270, Ayuntamiento del Municipio de Tenosique fundado, el 279, Ayuntamiento del Municipio de Cunduacán fundado, el 285, Ayuntamiento del Municipio de Cunduacán modificar, y el 312 contra el Ayuntamiento del Municipio de Tenosique, Tabasco, modificar. Quiero comentar que los asuntos son muy parecidos, muy similares a los que se han comentado a lo largo de esta sesión, incluso contra las mismas autoridades, en su mayoría prácticamente son las mismas preguntas y los mismos motivos por los cuales se lleva a cabo recurso de revisión y los mismos sujetos. Me permito comentar los siguientes. El 192 contra el Ayuntamiento del Municipio de Jonuta, Tabasco. Aquí le solicitan copia escaneada de todos los recibos de pagos de sueldos, bonos, compensaciones y cualquier otra percepción que haya recibido el presidente municipal durante el año 2016. Vemos que el titular de la Unidad de Transparencia emitió un acuerdo de disponibilidad de información y correspondió entregar un documento que contenía links electrónicos, el cual remitía el recibo de pago de sueldo del presidente municipal. Obviamente que el solicitante se inconforma porque señala que no fue satisfecha su solicitud, y en el análisis que se hace del presente asunto, de la inconformidad de la recurrente, conforme a la fracción sexta del artículo 144 de la ley en la materia, podemos ver que el sujeto obligado tramitó la solicitud de información que le presentaron dentro de los 15 días hábiles que establece el propio artículo 138. En el historial al que se refiere y que obra en el propio expediente, vemos que se presentó la solicitud del ayuntamiento y que gestionó los siguientes pasos: iniciar valores, definir plazos, determinar el tipo de respuesta, documentar la respuesta, y a todas luces se observó que el sujeto obligado de mérito proporcionó la información que resultó de interés del particular, situación que se refleja a través del historial remitido por la Secretaría de Acuerdos de la Presidencia de este órgano garante. Vemos que obran actuaciones que acreditan tal presunción, mismas que robustecen el proceder que reclama el particular, así como las verificaciones que este instituto realizó al sistema Infomex Tabasco en el apartado de consulta pública respecto al estado procesal de la solicitud que nos ocupa. Vemos que obviamente la naturaleza de la información es de carácter público al tratarse de información que está contenida en las obligaciones de transparencia específicas consagradas en el artículo 76, fracción séptima, relativa a la remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos, de base o de confianza, con todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. Sin embargo, en el estudio que se hace de este asunto y de la información que es proporcionada a la interesada, a la parte interesada por parte del ayuntamiento, podemos ver que el primer documento remite a un recibo de pago en formato PDF, que el acceso al documento específico permitiéndole conocer íntegramente el contenido, el recibo de nómina o talón de pago, tal y como obra en sus archivos, sin suprimir o modificar nada relativo a un recibo de pago de sueldo y todas las prestaciones que recibió la presidenta municipal en la segunda quincena de febrero de 2016, y que contiene el número de empleado, el RFC, la CUR, el seguro de vida también viene incluido, sin haber aplicado al documento una versión pública del mismo para proteger los datos personales plasmados en él, como los ya citados. Cabe precisar al sujeto obligado que debió de haber tomado en cuenta que dentro de ese documento también se encuentran contempladas las deducciones, ya sean por ley o de carácter personal. Dicho documento, por su propia naturaleza, pudiera considerarse susceptible de clasificación
de conformidad con el numeral 48, fracción segundo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. En este sentido, corresponde al Comité de Transparencia del sujeto obligado confirmar la clasificación de determinada información como confidencial o reservada, según sea el caso. Ahora bien, la negativa al acceso a cierta información porque contenga datos personales y la elaboración de la versión pública es procedente siempre y cuando efectivamente así lo sean y en este mismo tenor se hayan cumplido con los requisitos establecidos en la normatividad aplicable, ya que el sujeto obligado no puede proporcionar los datos personales respecto de los cuales no se tenga autorización expresa por su titular para su divulgación. Los sujetos obligados no pueden difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos en los sistemas de información desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el consentimiento expreso por escrito o por un medio de autentificación similar de los individuos a que haga referencia la información de acuerdo a la normatividad aplicable. En ese sentido, se propone revocar este acuerdo de disponibilidad para los efectos de que el sujeto obligado pues pueda mostrar la autorización para difundir la información confidencial que proporcionó en el recibo de pago del presidente municipal y el cual entregó como respuesta a través del sistema Infomex Tabasco. Y bueno, una vez más hacemos hincapié de que el derecho de acceso a la información está preservado también por la protección de datos personales o de información sensible que en su momento tiene que ser considerada y no únicamente se trata de entregar la información pues por entregarla, sino que debe de verificarse que se cumple de acuerdo con lo que está estipulado en la propia ley. Por lo tanto, esto es lo relativo al presente asunto. En cuanto al recurso de revisión 234 en contra del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco, aquí nos encontramos que le solicitan al IEPCT copia en versión electrónica del monto mensual percibido por concepto de salarios y honorarios y prestaciones que percibieron cada uno de los consejeros durante el periodo del año 2013 al año 2017. Lo anterior lo piden desglosado por año, consejero y mes. Vemos que la unidad de transparencia del sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad de información y el solicitante pues alega que se le está negando la información solicitada. En el análisis que se hace de este asunto, podemos advertir que el particular requirió datos relativos al monto mensual percibido por concepto de salarios y honorarios y prestaciones que percibieran cada uno de los consejeros durante el periodo del año 2013 al 2017. Y también lo pidió desglosado por año, consejero y mes. En este sentido es la solicitud. En el análisis vemos que la unidad de transparencia turnó la solicitud a la Dirección de Administración del sujeto obligado, que es el área que de acuerdo a las facultades que están descritas por la propia ley que aplica al IEPCT, es el área que podría encontrarse en posesión de la información y se acordó remitir al particular al inciso F en su portal de transparencia. Cuando nosotros hacemos el análisis de dicha información, es necesario precisar que en cuanto a la naturaleza de la información requerida, esta solicitud se relaciona con una obligación de transparencia común mandatada en la fracción octava del artículo 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Numeral que se relaciona con lo dispuesto en los lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción cuarta del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. Por lo anterior, se procedió a la revisión del portal de transparencia del sujeto obligado,
en el cual se advierte que fue publicado el rubro de remuneraciones de manera anual, señalando un total neto promedio máximo a pagar, con el cual es imposible conocer las remuneraciones reales que en cada mes recibieron los consejeros del órgano electoral en el periodo indicado. Igualmente se advierte a través de las diversas notas al pie que la información puede variar por los bonos del Día del Padre o bonos del Día de las Madres, la periodicidad de la percepción mensual extraordinaria, el cálculo del impuesto sobre la renta y cambios y deducciones en la percepción neta, lo que causa incertidumbre sobre si la información se mantuvo igual cada mes o si hubo algún cambio en alguno de ellos. Por lo anterior, si el Instituto Electoral remite a las personas a su portal de transparencia, es porque en él ya debió previamente haber publicado la información correspondiente a lo solicitado, a ser visualizada por el recurrente, caso que no acontece en el presente asunto. De acuerdo con el artículo 136 de la materia, es válido que cuando a través de una solicitud de acceso se requiere información que previamente ya fue difundida, el sujeto obligado puede remitir al interesado a consultar la página o lugar en donde pueda localizar lo pedido, siempre y cuando vaya acorde con lo que está solicitando el peticionario. Sin embargo, este instituto ha sostenido que cuando los entes públicos optan por dar respuesta a una solicitud de información en términos del numeral antes citado, es requisito indispensable que en este caso el sitio web al que se remite al solicitante contenga toda la información que haya sido requerida en su pedimento informativo, de tal manera que se cubran todos los extremos de la misma, así como los datos proporcionados por los sujetos obligados a los particulares para poder acceder a la información que debe de conducir directamente a ella. Sin embargo, como se observó anteriormente, la información proporcionada se trata de cantidades promediadas de los diversos ejercicios fiscales consultados, las cuales han sido obtenidas de un tabulador de rangos mínimos y máximos de los sueldos o remuneraciones, información que solo permite presumir un rango de percepción total mensual por categoría y nivel, pero no permite saber el monto específico del concepto de percepción total de cada uno de los consejeros a cómo se solicitó. Cabe precisar al sujeto obligado que el solicitante requirió prestaciones, por lo que en este punto esta información tiene un inminente carácter público. No obstante, si para el cumplimiento de la sentencia decide proporcionar la nómina, deberá tomar en cuenta que dentro de este documento también se encuentran contempladas las deducciones, ya sean por ley o de carácter personal. En este tenor, en caso que los documentos que se entregaran cuenten con deducciones de carácter personal, dicho documento, por su propia naturaleza, pudiera considerarse susceptible de clasificación. En consideración de estos argumentos, se propone revocar el acuerdo de disponibilidad del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco. Si no hay algún comentario en relación al tema, solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración los asuntos que se han presentado por parte de la ponencia 3. Mucho gusto, comisionado. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados por el comisionado presidente. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, le informo que han sido aprobados con 3 votos a favor los proyectos sometidos a votación. Muchas gracias. Pasamos al desahogo del punto 8º del orden del día, relativo al análisis, discusión y aprobación en su caso del acuerdo que contiene la actualización de los criterios para el cobro de materiales utilizados en la reproducción o copiado de la información pública. Lo anterior toda vez que de fecha 30 de diciembre del año 2016 se expidió la ley para determinar el valor de la unidad de medida y actualización, misma que tiene por objeto establecer el método de cálculo que debe aplicar el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para determinar el valor actualizado de la unidad de medida y actualización, es decir, la UMA. Es una referencia económica ligada a la inflación,
donde se determina la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. En base a lo anterior, es de suma importancia aprobar este acuerdo para tener actualizados los costos de materiales utilizados en la reproducción o copiado de la información pública de acuerdo a la UMA. Asimismo, es importante señalar que dicho proyecto ya fue circulado previamente a los integrantes de este Pleno, por lo que invito a quien desea hacer uso de la palabra a que formule la solicitud correspondiente. El uso de la palabra, presidente. Tiene el uso de la palabra la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Gracias. Y me parece adecuado, conveniente y necesario la aprobación de este acuerdo. Como todos sabemos, al ser un órgano autónomo, no nos regimos por las tarifas que fije directamente los demás órganos, sino individualmente tenemos que publicar nuestros costos de reproducción. Y más aún cuando se acaba de señalar que desde el pasado 30 de diciembre de 2016 se aprobó la ley, se publicó la ley para determinar el valor de la unidad de medida y actualización, mejor conocida como las UMAS o la UMA, que como también ya se dijo, viene a sustituir el enlace que siempre se hacía tradicionalmente con los salarios mínimos, con la tarifa diaria del salario mínimo para la imposición de alguna multa o el pago de alguna determinada obligación. Como lo previene esta propia ley, la UMA es una unidad de medida y actualización que se utiliza como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México. Por ello, es una ley que nos aplica a todos y que debemos utilizar para cualquier referencia que se tenga respecto de una multa, respecto del pago de algún derecho que anteriormente se ligaba con los salarios mínimos. Esta propia norma dispone que el valor actualizado de esta UMA se calculará y determinará anualmente por el INEGI, quien tiene esta encomienda de precisar anualmente los montos de cada unidad de medida. Así tenemos que para este año 2017 se aprobó que la UMA tiene un valor diario de 75 pesos con 49 centavos. Y esta unidad de medida, si lo multiplicamos por las disposiciones contenidas en la Ley de Hacienda del Estado, nos arrojan los costos que precisamente se encuentran contenidos en este proyecto de actualización de costos de reproducción. Por lo tanto, al advertir que evidentemente tenemos la referencia, el sustento jurídico y la suficiente motivación, mi voto es totalmente a favor de este acuerdo que hoy está presentándose a consideración. Gracias. Solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este órgano colegiado la propuesta antes señalada, lo anterior en términos de lo establecido en el artículo 22, fracción segunda y 15ª del reglamento interno de este órgano garante. Con mucho gusto, comisionado. En votación nominal se somete en consideración de este Pleno la propuesta antes presentada. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. ¿A favor? Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, le informo que ha sido aprobado el acuerdo que contiene la actualización de los criterios para el cobro de materiales utilizados en la reproducción o copiado de la información pública para el ejercicio fiscal 2017 con 3 votos a favor. En desahogo el punto 9 del orden del día relativo al análisis, discusión y aprobación en su caso de la suspensión de labores y términos procesales del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, correspondiente al día 20 de marzo de 2017 en conmemoración del 211 aniversario del natalicio del Benemérito de las Américas, don Benito Pablo Juárez García. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción tercera de la Ley Federal del Trabajo, el día lunes 20 de marzo del año en curso es considerado como día inhábil en conmemoración al 21 de marzo. Por lo tanto, se suspenderán los plazos y términos para la interposición y substanciación de las solicitudes de acceso a la información, las de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales y los recursos de revisión materia de este órgano garante. En consecuencia, y en caso de aprobarse dicha propuesta, no correrán los plazos y términos procesales para esa fecha, así como el personal de este instituto no laborará ese día, reanudándose las labores el martes 21 de marzo del presente año en el horario establecido respectivamente.
Asimismo, le solicito al secretario ejecutivo tome las medidas necesarias para aplicar el aviso correspondiente en nuestra página de internet, portal de transparencia, redes sociales, en el sistema Infomex Tabasco y en la entrada principal de este instituto. Por lo que invito a quien desea hacer uso de la palabra a que formule la solicitud respectiva. Gracias. Muy bien, solicito en este caso al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este órgano colegiado la propuesta antes señalada, lo anterior en términos de lo establecido en el artículo 22, fracción segunda, 13ª y 15ª del reglamento interior de este órgano garante. Con mucho gusto, comisionado. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno la propuesta antes presentada. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. ¿A favor? Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argas de Por Rosado. favor. Comisionado Presidente, le informo que ha sido aprobada la suspensión de labores y términos procesales del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, correspondiente al 20 de marzo de 2017, con 3 votos a favor. En desahogo al punto 10º del orden del día relativo a asuntos generales, invito a quien desea hacer uso de la palabra a que formule la solicitud correspondiente. Gracias. Tiene la voz la comisionada Tere Luna. Gracias. Bien, para comentar que esta semana fue productiva, muy productiva diría yo, especialmente para los sujetos obligados. Concluimos 5 días de taller intensivo en materia de la carga de la información en los portales de transparencia de cada uno de los sujetos obligados. Como lo hemos dicho y reiterado en varias ocasiones, el 4 de mayo de 2007 es la fecha fatal para el cumplimiento de la difusión de las obligaciones de transparencia que cada sujeto obligado del país debe publicar en sus respectivos portales de transparencia y en la Plataforma Nacional de Transparencia. Estamos a 30 días hábiles, imagínate, 30 días hábiles contados a partir del próximo martes, descontando que es día inhábil y los días de Semana Santa, para que se actualice el 4 de mayo, faltan 30 días hábiles para dar cumplimiento a esta gran obligación. Me da gusto el reporte que nos pasó el director de capacitación respecto a quienes acudieron a este taller y advertimos que de los 105 sujetos obligados convocados, asistieron 96. Nos revela que estamos hablando de un gran porcentaje, el 90%, un poquito más, poquito menos, que asistieron a disipar ya dudas, porque ya los lineamientos los tenían en su poder, los lineamientos generales técnicos, tenían la norma y el conocimiento de que el 4 de mayo era el plazo fatal. Entonces, se supone que ahora ya es lo menos, lo que hace falta, son menos dudas, aclararon, y evidentemente cuando se empieza una nueva tarea, cuando se desconoce un ejercicio por ser la primera vez, por ser nuevo, evidentemente vamos a tener tropiezos, pero van a ser los menos, y aquí está el Instituto Tabasqueño, siempre con la mejor de las intenciones de apoyar y de contribuir a que la norma se cumpla en su totalidad. Estamos ciertos que hay un gran compromiso, lo revela la asistencia de los titulares de las unidades, esperemos que se refleje en la publicación de la información, en los portales y en la plataforma nacional. Pues aprovecho también para agradecer la participación sustantiva del secretario ejecutivo que lideró este proyecto, del secretario ejecutivo, el licenciado Víctor Ernesto López Aguilera, del director de capacitación que ha estado también muy pendiente, el maestro Arturo Peña, de la titular de la unidad de verificaciones, la licenciada Anita Padrón, y también del titular de la unidad de tecnologías, que es el ingeniero Anastasio Solís, que fue este grupo formado precisamente para dar cumplimiento a esta gran encomienda que yo creo que sí va a redituarnos buenos frutos. Gracias. Eso es todo. Al no haber más asuntos que tratar en esta sesión, se da por agotado el orden del día y solicito a los presentes ponernos de pie. Siendo las 15:30 del día 17 de marzo del año 2017, declaro clausurados los trabajos de esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y se convoca para la próxima, que será una sesión ordinaria y tendrá verificativo el día miércoles 22 de marzo del presente año a las 14 horas en este mismo recinto. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias.